Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico, y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos otra vez a este su podcast de Buena Fe. Y bueno, en recientes fechas hemos tenido la entrada del presidente Trump a su cargo, y eso ha despertado una serie de inquietudes, sobre todo en México, no solo por nuestros connacionales mexicanos, sino por toda la relación económica que tenemos con Estados Unidos, que ha empezado a desarrollarse o a potenciarse con China y que nos coloca en posiciones muy complejas, ¿no? Y bueno, por eso el día de hoy estoy muy contento de tener aquí y de que haya accedido a la invitación a Miguel García, un amigo con el que hemos coincidido platicando sobre temas de mecanismos alternativos, pero que bueno, él tiene estudios de licenciatura en Derecho en la UNAM, ha cursado algunos estudios en el ITAM sobre economía, y con todo ese soporte nos va a ayudar a entender un poquito el panorama económico y las dimensiones que puede arrastrar este nombramiento, aceptación de cargo, toma de protesta del presidente Trump. Miguel, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a usted, maestro. Sí, como inicia el canal, lo recuerdo mucho porque dice, este canal sirve mucho para encontrar que el tema jurídico no es un tema complejo, esotérico, Sí. sino una cuestión de lógica, ¿no? Y también creo que es oportuno ver esta opción de la economía, verlo también como un tema de lógica, acercarnos justo ahorita que tenemos reciente la entrada de Donald Trump, ya está firmando algunos convenios. Al minuto que estamos grabando, al parecer ya cerró la frontera sur, declaró estado de emergencia, y todo lo que está por venir con este presidente de Estados Unidos cambia cada instante. Necesariamente tenemos que hacer hincapié en la incertidumbre que nos genera como economía directa, ¿no? Recordemos que el 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, además de todas las remesas que recibimos, sobre todo el estado de Puebla tiene gran cantidad. También podríamos hablar sobre el comparativo del precio del dólar con el peso mexicano, y todo esto, la frontera norte que se mueve. Y por eso creo que es muy importante, desde luego, hacer un análisis de todo lo que está por pasar. Sí, yo creo que es importante identificar que desde el día 1 este presidente ha empezado ya a firmar órdenes ejecutivas muy específicas, ¿no? Y creo que han empezado a retumbar en todos los sectores. Para ti, ¿cuál de las que ha firmado crees que tenga de entrada mayor impacto positivo o negativo para México? Sin duda, el detener la entrada de personas por la frontera es un tema muy relevante, principalmente en la frontera, pero también se refleja a nosotros. De lo que ha firmado justo ahora, Sí. las medidas que promete y que se va la política de Trump, sí nos preocupan mucho más directamente, pero justo hasta la fecha que ha firmado, sin duda es esa, ¿no? El hecho de detener el acceso de migrantes por la frontera sur, declarar el estado de emergencia. Todavía no vemos las repercusiones. Yo creo que el día de mañana, pasado, en las siguientes semanas, vamos a ver las consecuencias de esta decisión, pero hasta la fecha ha sido la más grande que tenemos que contemplar y analizar, esperar. Fíjate que lo platicamos hace un momento antes de comenzar con la charla de manera oficial. Lo más preocupante de Trump es que es totalmente impredecible, y eso, esa forma de ser, esa forma de actuar, no nos permite dimensionar, justo como estás diciendo, las consecuencias de sus actos. Pero tratando de imaginar este tipo de decisiones, ¿qué consecuencias pueden tener en México si se ejecutan como está diciendo? Pero sobre todo,
si vislumbramos, por ejemplo, el tema de aranceles, el tema de limitar o afectar producción automotriz, en Puebla tenemos mucha, eh, ¿qué- ¿cómo vislumbrarías que puede afectarnos o qué podría hacer México en sentido contrario? Claro. Primero habría que dividirlo, tenerlo muy claro por sector, aunque la economía es conjunta, Sí. pero por sector tenemos que analizar primero el asunto, por ejemplo, de China, o lo que tiene Sí. que ver mucho con las importaciones. Él está hablando de unos aranceles para China del 60%. Es, es algo muy elevado que la consecuencia para México directamente es sencillamente, si no puedo vender en Estados Unidos o mis productos no pueden entrar, rebasar la frontera, ¿qué va a pasar? Se van a detener y se van a quedar en México. Los chinos, lógicamente, por no perder nada de su producción, pues lo van a dar a un precio todavía más barato porque se va a inundar el mercado poblano, el mercado mexicano, de producción china, de toda esta área, y va a afectar directamente a los productores locales, a los Claro. vendedores locales en Puebla y en muchas partes del país. Ese tema de China es directamente así, si tiene ese tipo de arancel. Para México habla de un 25% para el 1 de febrero, no lo ha firmado. Promete que el 1 de febrero va a hablar de un 25% para nuestro país con respecto a las exportaciones hacia allá. Es un nivel muy elevado, es un número muy alto que tenemos que considerar y que lógicamente va a tener una repercusión muy alta. En el PIB estamos hablando de un golpe alto. Si se detuvieran de ese tamaño, ya se han pronunciado algunas instituciones, hablar de un 30% de lo que es para México, ¿no? Sí. El nivel del Producto Interno Bruto se habla del 30% y se afectaría el crecimiento, ¿no? En la mitad. Entonces, es muy, muy delicado este tema respecto a los aranceles. Eso por un lado, ¿no? China, el 60%, México plantea el 60%. Ese sería un tema directo de los aranceles. Pero además de eso, otra medida que podría tomar y que ya promete que por ahí viene el camino de Donald Trump respecto al comercio con México, tiene que ver mucho con el petróleo. Eh, a lo mejor los medios de comunicación no están teniendo tanta atención en su discurso inaugural de toma de protesta, pero él habla mucho de una política para Estados Unidos de aprovechamiento del petróleo al máximo. Se salió del Acuerdo de París, Sí. está pensando en que no cubrir todos estos convenios, ¿para qué? Para explotar su petróleo. Quiere hacerse de Groenlandia, ya hizo algunas, inclusive amenazas, podemos llamarlo así, para obtener esta, y quiere desarrollar mucho petróleo también y gas de Alaska, ¿no? Y toda esta política evidentemente sí afecta a México respecto a su producción de energía, ¿no? Claro. Sí. Y ahí es donde podemos también tomar más análisis. Donde incluso puede repercutir, ¿no? La primera parte que decías, creo que ya la vivimos. La industria textil en algún momento se vio rebasada por productos precisamente de China y muchas empresas en Puebla, específicamente, digo, creo que a nivel nacional, pero en Puebla cerraron por esa imposibilidad de poder competir. ¿Qué tendría que hacer México en ese escenario donde los productos chinos empiecen a quedarse aquí y a comercializar? ¿Qué tendría que hacer México para no afectar su producción interna, su consumo interno? Sí, justamente Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, en su Plan México plantea el crecimiento del mercado local y justo ella dice que tenemos que evitar la dependencia justamente de estos productos chinos, que además este Plan México se hizo sin conocimiento de las declaraciones ahora de Trump y justo para el nuevo mes de febrero pensar en qué es lo que va a hacer Claudia Sheinbaum para detener esto, en realidad me pone un panorama en el cual es impredecible tanto lo que vaya a pasar con ella como lo que vaya a pasar en la política nacional, Sí. ¿no? Técnicamente o teóricamente económica, lo que puede hacer Puebla, lógicamente, es fortalecer su mercado interno a través de el valor agregado, es lo único que podría hacer, o encontrar dentro de su producción algunos convenios de comercio local, ¿no? Ujú. Pero es lo único que podría tratar de encontrar, pero competir realmente con unos productos tan bajos como se prevé que va a traer China,
es imposible, ¿no? Que tendría que agregarle nuevamente un valor agregado a su producción y tener a la mejor quizá un soporte dentro del gobierno que dé una disminución del IVA, una disminución de impuesto especial a productos y servicios de México, Sí. etcétera, para unas medidas que tome la presidencia para poder revertir eso. Para poder compensar y volver más competitivo al producto mexicano. Sí, que tendría que ser precisamente con base en lo que pase y con base en el crecimiento de la inflación, cualquiera de estas 2 circunstancias, pero va a depender de cómo se dé el nuevo mes y si efectivamente fija estos aranceles, eso es lo que va a pasar. Que, bueno, también es parte del otro tema importante, que es lo de los cárteles de droga, Sí. ¿no? Al declararlos justamente como acciones terroristas, pues es eso también, al no poder avanzar o no crecer como cártel, como organización dentro de Estados Unidos, te detienen, realmente hacen efecto esto, ¿qué va a pasar? Pues la droga, lo mismo, no comercio para allá, pues se queda en México. Entonces, tener estas cantidades dentro del país para su comercialización puede implicar también estos problemas para el país. Claro, porque al final, si esos productos se tienen que quedar en México, ¿no? Ujú. Pues yo creo que va a haber más luchas territoriales para poder comercializar. Sí, Y eso únicamente es en detrimento de nosotros, ¿no? exactamente, eso es lo que prevé que realmente la llegada de Trump no tiene ni un solo parámetro, algún argumento que podemos encontrar de cuál nos pueda beneficiar. Ahora, claro, también otros medios de comunicación manifiestan que es mucho de su forma de ser, digamos, Sí. o de su como empresario, ¿no? Como negociante, pues siempre sale con la vara más alta, Expectativas muy elevadas, claro. exacto, con una postura, un nivel muy para ser temido, ¿no? Y finalmente va tratando de hacer lo lógico. También, parece que va a ser un nuevo departamento del gobierno de eficiencia gubernamental Sí. para Estados Unidos, lo cual quiere decir que ahí hay una oportunidad para ver, mejores actitudes, mejores actividades del gobierno de Estados Unidos, porque va a entrar mucha gente ahí a hacer análisis, con base en todo esto económico, científicos de energía, etcétera, para evaluar el desempeño del gobierno y yo creo que a ellos sí los va a tomar mucho en cuenta y va a ir modificando sus actividades también como vea el crecimiento de Estados Unidos. El primer año sin duda va a ser el más importante para Estados Unidos y para México, precisamente para ver hacia dónde va la política realmente y cómo vamos a llegar al siguiente año, que ya será el resto del mandato y del sexenio de Claudia Sheinbaum también. Fíjate que creo que todos estos elementos son muy claros. Yo no los tenía así vislumbrados, pero recuerdo ahora 2 cosas, ¿no? Nosotros nos conocimos hablando de temas de mecanismos alternativos, donde la negociación es algo muy importante, pero sobre todo también cuando verificamos los tipos o arquetipos de negociadores, pues tienes a ese negociador duro, presuntuoso, aguerrido, que impone, ¿no? O que trata de imponer. Así Pero es. bueno, este individuo tiene todo el soporte de su gobierno, ¿no? Y del país que es para utilizar esa forma de actuar, ¿no? Y creo que hay que ir contrarrestando desde México de manera muy cautelosa, pero también firme. Pero otra cosa que me queda muy clara es lograr hacer economía local, ¿no? Tú lo sabes y lo hemos comentado aquí en el podcast, participé en una campaña donde gran parte de lo que se buscaba también era fomentar el consumo de las personas de todo este macrocondominio que es Lomas de Angelópolis con los productores de la zona, ¿no? Creo que como mexicanos, como ciudadanos, debemos apostarle a eso. Yo escuchaba en un programa de radio a otro experto como tú hablando en temas de economía y decían, cuiden sus deudas, cuiden sus tarjetas, ¿no? Creo que esto abona también un poquito más, ¿no? Explotemos el consumo interno. Creo que debe ser un mensaje muy claro entre nosotros para, pase lo que pase, pues solo entre nosotros podemos ayudar a que salgamos adelante, ¿no? Sin duda. Y bueno, en la revisión también de las finanzas personales o familiares, tiene que ver mucho, sobre todo en el estado de Puebla,
el crédito o el consumo del crédito. Banxico tiene una política para manejar la tasa de interés previendo la inflación, que hasta el momento no ha sido tan alta como se creía con el aumento del salario, el salario mínimo, que por cierto está en aumento, no va a dejar de aumentar. Y esta decisión en el hogar, en las familias, de proteger o de cuidarnos sobre nuestros gastos, sobre nuestro crédito, lo que consumimos a crédito es importante por esta incertidumbre económica, global o macroeconómica, digámoslo, que prevé o que se viene para México. Entonces, yo también diría, otra de las cosas es que tratemos de tener el menor crédito posible, ¿no? Si ya tomamos decisiones antes de que Trump entrara y con todo esto, bueno, tendremos que asumir la responsabilidad, pero si estamos en el momento en el cual decidir si quiero apostar por un crédito de inversión, un crédito inmobiliario, un crédito para adquirir algún negocio, un carro también, por ejemplo, yo creo que deberíamos esperar por lo menos a la segunda mitad del año. El tercer trimestre siempre es que nos define mejor realmente cómo se ejecutó la tasa de interés y el crecimiento para el país, y entonces eso ya nos va a permitir tener más tranquilidad como familia, manejar bien el crédito. Ok. Creo que nos vamos con un panorama más claro, pero sí, con una necesidad de ser muy analíticos en lo que vaya sucediendo. Y digo, en función de eso, ojalá nuestro gobierno tome buenas decisiones atinadas para solventar, contrarrestar todo esto que puede afectarnos de manera directa e inmediata. Sin duda. Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano tiene un planteamiento que ahorita tiene que ir solventando, resolviendo con las decisiones del gobierno americano, y eso va a ser Muy complicado. interesante. Interesante, sí. Pues mira, creo que el poder hablar un poquito más de la situación específica de México, como los efectos, nos da para poder platicar en otro de nuestros capítulos, si no tienes problema. Y bueno, yo con esto me despido, nos despedimos y les agradezco que estén con nosotros. Esperamos que estos temas que para todo mundo deben ser de interés, sobre todo para valorar cómo debemos actuar empresarios, consumidores, al final todos como sociedad, creo que son bastante valiosos. Yo les agradezco mucho, gracias a ti, Miguel. No, gracias. Nos vemos en uno siguiente para platicar un poquito más, Claro. de manera más aterrizada hacia México, ¿te parece? Sí, estaría muy bien. Gracias a todos, este es su podcast de Buena Fe. Gracias por estar aquí con nosotros, espero que lo que escucharon les haya gustado y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.